Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, recargados de energía y listos para un nuevo vídeo porque, amigos, hoy tenemos un tema que, bueno, digamos que ha sacudido los cimientos del mundo de las series turcas. Y sí, ya lo adivinaron por el título. Hablaremos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exacto, la noticia del 24 de agosto de 2025. Una fecha que al menos en el mundo de las redes sociales y para los fans de Love is in the Air, será recordada por mucho tiempo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta impactante noticia, analizaremos todas las aristas, los rumores, la verdad, y por supuesto, las reacciones de los fans. Antes de que empecemos a desglosar todo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es totalmente gratis. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, actores, chismes, noticias y todo lo que tenga que ver con este apasionante mundo. Así que por favor no duden en darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna actualización. De verdad, es un apoyo enorme para mí. Bueno, ahora sí, preparados, listos, ¿ya? Vamos a hablar de Hande y Kerem. El 24 de agosto de 2025, esa fecha. La noticia explotó como una bomba. Ya llevábamos tiempo escuchando rumores, especulaciones, comentarios en redes sociales, pero nada nos preparó para lo que se anunció. La noticia fue clara, concisa y directa. Hande Erçel y Kerem Bürsin sorprendieron a todos. Y obviamente las interpretaciones fueron variadas, emocionadas, tristes, escépticas. Un auténtico revuelo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos cómo comenzó todo. Love is in the Air, la serie que nos enamoró a todos, que nos hizo reír, llorar y suspirar. La química entre Hande y Kerem era innegable. Desde el primer momento, las chispas saltaban entre ellos. Senkalkam, como se tituló originalmente, fue un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Y claro, con la serie vinieron las especulaciones sobre si lo que veíamos en pantalla era solo actuación, o si había algo más. Los fans, como es costumbre, comenzaron a investigar, a analizar cada foto, cada vídeo, cada interacción en redes sociales. Los rumores se hicieron más fuertes y los Hande Kerem shippers no paraban de gritar a los cuatro vientos su esperanza. Y en efecto, llegaron las confirmaciones. Hande y Kerem efectivamente estaban juntos. ¡Qué felicidad para los fans! Ver a sus ídolos, a Serkan y Eda, juntos en la vida real. Las fotos, los vídeos, los mensajes de amor, todo era perfecto. Parecía un cuento de hadas moderno. Ambos con una química espectacular, se veían radiantes. Y por supuesto, las expectativas de los fans aumentaron. Querían verlos juntos para siempre. Y así fue. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja perfecta. Posaban juntos en eventos, compartían momentos especiales en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos. Era como un sueño hecho realidad. Los fans celebraban cada paso que daban, cada muestra de cariño, cada pequeña interacción. Pero como en todas las historias de amor, también hubo obstáculos. La fama, las agendas apretadas, las presiones de la industria, todo eso, de alguna manera, puede afectar una relación. Y lamentablemente empezaron a surgir los rumores de crisis. Discusiones, distanciamiento, menos apariciones juntos. Los fans, que habían sido testigos de todo el amor y la felicidad, comenzaron a preocuparse. Y entonces llegó la primera ruptura. Una noticia que en su momento rompió el corazón de muchos. La confirmación de que Hande y Kerem habían terminado su relación. La tristeza se apoderó de las redes sociales. Los fans se dividieron entre la decepción y el respeto por la decisión de la pareja. Pero la vida sigue. Y aunque la separación fue dolorosa, tanto Hande como Kerem siguieron adelante con sus carreras, con sus vidas personales. Los dos siguieron trabajando, protagonizando nuevas series y películas, recibiendo nuevos proyectos. Y como era de esperarse, comenzaron a circular rumores sobre posibles nuevas parejas. Pero, ¿qué pasó el 24 de agosto de 2025? Bueno, volvamos a ese día fatídico. La noticia que sacudió el mundo, el titular que le da nombre a este vídeo. ¿Qué fue lo que se anunció?
Pues bien, la información que circuló fue que Ander Ercel y Kerem Bürsin se habían reconciliado. ¡Boom! Imagínense el revuelo, la explosión de emociones. Los fans, una vez más, enloquecidos. Los Ande Kerem shippers celebrando por todo lo alto, los escépticos dudando de la veracidad de la noticia, los medios de comunicación buscando la primicia, los rumores, las especulaciones. Un verdadero caos. ¿Cómo se supo? ¿Quién lo reveló? ¿Qué pruebas existen? Aquí es donde entramos en el terreno de la investigación, de analizar la información que se filtró. La información, inicialmente salió de fuentes no oficiales. Generalmente son cuentas de redes sociales especializadas en noticias de celebridades turcas. Cuentas que por lo general tienen fuentes internas que están bien conectadas con el mundo del espectáculo. Estas cuentas suelen ser bastante acertadas en sus predicciones, pero también es cierto que a veces se equivocan. En este caso, las primeras fuentes hablaron de fotos, supuestas fotografías de Ande y Kerem juntos. Fotografías tomadas en lugares públicos, en situaciones aparentemente íntimas. Pero claro, en el mundo de las redes sociales, todo es susceptible de ser manipulado. Las fotos podían ser trucadas, podían ser antiguas. Entonces, ¿eran reales? ¿Era una estrategia de marketing? ¿O realmente Ande y Kerem habían vuelto? Las reacciones de los fans fueron mixtas. Por un lado, la alegría inmensa de volver a ver a sus ídolos juntos. La esperanza de que su amor hubiese superado todos los obstáculos. Los mensajes de apoyo, los memes, las celebraciones. Todo era fiesta. Pero por otro lado, también hubo escepticismo. Muchos se preguntaban si esto era real, si era un montaje. La desconfianza es natural. Después de haber sufrido una ruptura, es normal que los fans se pregunten si esta vez será diferente. Y como era de esperarse, la situación se volvió un torbellino mediático. Los medios de comunicación, los programas de televisión, las revistas del corazón. Todos querían saber la verdad. Los periodistas buscaron fuentes, contactaron a los representantes de Ande y Kerem, analizaron cada detalle, cada comentario, cada gesto. Los representantes, por supuesto, mantuvieron un silencio prudente. Ni confirmaban ni desmentían. Una estrategia inteligente para mantener el interés, para alimentar los rumores y para esperar a ver cómo se desarrollaba la situación. Pero poco a poco empezaron a aparecer más pistas. Fotografías más claras, vídeos. En algunos vídeos se podía ver a Ande y Kerem juntos, tomados de la mano, compartiendo momentos de complicidad. En otros se les veía cenando en restaurantes, paseando por la calle, compartiendo risas. La evidencia poco a poco se iba acumulando. Y aunque aún no había una confirmación oficial, todo apuntaba a que la noticia era cierta. Ande y Kerem efectivamente se habían dado una segunda oportunidad. ¿Qué llevó a esta reconciliación? ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió entre ellos para que decidieran volver? Esa es la pregunta del millón. Y por supuesto, las teorías y las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos creen que el tiempo, la distancia, les ayudó a reflexionar sobre su relación y a darse cuenta de que el amor que sentían era más fuerte que cualquier obstáculo. Que ambos se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro y que, a pesar de todo, se echaban de menos. Otros, por otro lado, piensan que la presión mediática, la popularidad, influyeron en esta decisión. Que de alguna manera sintieron la necesidad de volver a estar juntos para mantener su imagen, para seguir siendo la pareja de moda. Y por supuesto también hay quien piensa que simplemente se enamoraron de nuevo, que redescubrieron el amor y que decidieron darle una segunda oportunidad a su felicidad. La verdad probablemente la sabrán solo ellos. Pero lo importante es que aparentemente han decidido volver a intentarlo. Y por el bien de ellos esperamos que esta vez funcione. Las reacciones de los fans con el paso de los días fueron cambiando. De la euforia inicial, se pasó a un estado de expectación, de cautela. Los fans querían ver cómo se desarrollaba la relación, si esta vez era real, si era duradera. Y para sorpresa de muchos, la pareja decidió ser más abierta. Comenzaron a compartir fotos juntos en redes sociales, a dedicar mensajes románticos, a mostrar su amor al mundo. Un cambio radical con respecto a la primera etapa de su relación. ¿Qué significa esto? ¿Es una estrategia para afianzar su relación?
O simplemente se sienten más seguros de sí mismos y de su amor. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la noticia de la reconciliación de Hande y Kerem ha marcado un hito en el mundo de las series turcas. Ha demostrado que el amor, a veces, puede superar cualquier obstáculo. Y ha vuelto a unir a los fans, a despertar la ilusión y a recordar que, a veces, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Ahora, después de haber recorrido toda esta historia, desde el inicio de su amor, el éxito de Love is in the Air, los rumores, las rupturas y finalmente, la noticia de su reconciliación. ¿Qué podemos concluir? Primero, que el mundo de las series turcas es impredecible y apasionante. Siempre nos sorprende con nuevas noticias, con giros inesperados, con historias de amor que nos hacen soñar. Segundo, que el amor puede ser complicado, pero también puede ser maravilloso. Que las relaciones a veces necesitan tiempo, espacio y reflexión para fortalecerse. Y que a veces las segundas oportunidades son posibles. Y tercero, que los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin son leales, apasionados y siempre están ahí, apoyando a sus ídolos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por acompañarme en este análisis de la noticia del 24 de agosto de 2025. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que les haya parecido interesante. Ahora es el momento de que ustedes participen. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de verdad? ¿Qué les parece su relación? ¿Están emocionados por ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle al botón de me gusta si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con los amantes de las series turcas, con los fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de la última hora. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.